La ocasión anterior, hermanos, vimos la bestia que sube del mar. Vimos de dónde proviene su poder y su autoridad y las razones por las que recibe adoración. Y a continuación, hermanos, vamos a ver otra de las características y actividades de esta bestia, que es su gran bocota, si podemos llamarle así. Y vamos a ver también la identidad de sus adoradores. Para ello, acompáñenme, por favor, al libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 13, libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 13, y vamos a leer a partir del versículo 5 en adelante. Dice Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hasta allí. Como dijimos ya, hermanos, la primera bestia, la que sube del mar, representa el poder opresor del dragón, operando por medio de las naciones de este mundo y particularmente de sus gobiernos. Y dijimos también que esta bestia guarda una estrecha relación con la bestia que encontramos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Y decíamos que es tanta la relación entre la bestia de Apocalipsis 11, 7 y esta, como para decir que esta bestia es la forma final que adquiere aquella bestia de Apocalipsis 11, 7. Así que ahora vamos a ver otra de las características, como veíamos, de esta bestia que sube del mar. Así que vamos a ver la blasfemia de esta bestia en primer lugar. Vamos a ver enseguida la guerra contra los santos y por último vamos a ver a los adoradores de esta bestia. Nuestro texto dice que en el versículo 5 que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Noten que la actuación de estos 42 meses aquí está directamente relacionada con la boca y la blasfemia que esta bestia dice. Pues noten que dice que se le da boca para que hable blasfemias y luego enseguida nos dice que se le da autoridad y poder para que haga esto durante 42 meses. De donde entonces entendemos, hermanos, que esta actividad blasfema de la bestia, de entrada, es pues durante todo el periodo de la era neotestamentaria. Es interesante que lo primero que captamos de las palabras del versículo 5 es la reiteración del plan divino y el control soberano en el actuar de esta bestia en el mundo. Pues noten que dice, se le dio boca, y no dice, la bestia tenía una boca así, ni logró tener tal cosa, no, sino dice,
se le dio boca. Allí está, hermanos, reiterado el plan divino, el propósito de Dios. ¿Quién le dio esta boca? Evidentemente tuvo que ser Dios. De manera entonces que si Dios le dio esa boca, se la dio con un propósito para que cumpla los planes que Dios estableció para la actuación de esta bestia durante todo el periodo que se le dio para que actuara. De esta expresión se hace evidente que tal boca le fue concedida entonces pues por Dios mismo. Y noten también que además de su boca le fue concedida esta autoridad para actuar por todo este periodo. Ahora bien, el versículo 6 nos informa que desde que la bestia abrió su boca, fue para hablar y decir blasfemias abiertamente contra tres objetivos. Noten el versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra objetivo número 1, Dios. Objetivo número 2, su tabernáculo. Y objetivo número 3, los que moran en el cielo. Así que la bestia aquí comienza a blasfemar desde que se le da la boca. Desde que abre su boca, lo único que hace es blasfemar. Y lo único que hace es estar esparciendo también sus blasfemias. Estas blasfemias entonces tienen tres objetivos y vamos a ir meditando en estos objetivos de manera separada en una forma relativamente breve de cada uno de ellos. El primer objetivo, hermanos, que la bestia tiene de sus blasfemias es Dios. Noten, abrió su boca en blasfemias contra Dios primeramente. Y dice para blasfemar de su nombre. Esto es importante, hermanos, porque Dios es su propio nombre. Dios es su propio nombre. Es decir, los nombres con los que Dios se ha dado a conocer a sí mismo revelan la naturaleza de su ser por medio de sus perfecciones. Todas las ocasiones en que se le dan a Dios atribuciones, epítetos o nombres son, hermanos, descripciones de sus perfecciones y de su naturaleza. De tal manera, pues, que los nombres de Dios son Dios mismo, pues sabemos que los atributos de Dios son parte de la esencia de Dios. Que la bestia blasfeme contra Dios y su nombre implica que no solo desprecia lo que Dios es, sino que también rechaza abiertamente su carácter y atributos. ¿Y cómo lo hace? Por medio de sus discursos, pues noten que lo que hace es abrir su boca. De manera entonces que cuando la bestia abre su boca y blasfema contra Dios, es claro que está dando un discurso. Este es un discurso blasfemo y este es un discurso que va en desprecio de Dios, en desprecio de su nombre, pues rechaza abiertamente el carácter de Dios. Rechaza la bestia abiertamente los atributos de Dios. De manera que aquí vamos a ver a la bestia abrir su boca con discursos en desmedro de Dios y de sus atributos. Discursos que también enseña a sus seguidores, discursos que sus seguidores también aprenden. ¿Y de qué clase de discursos que atentan contra la naturaleza de Dios, el nombre de Dios, el ser de Dios estamos hablando? Bueno, estamos hablando de esa clase de discursos y frases o expresiones que, como las que se dice, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿No será que más bien no existe?
¿Han escuchado eso? Eso es una expresión muy común. Y ¿saben algo? Esa es una expresión blasfema en esencia. Pues de entrada, cuando dice si Dios existe, está menospreciando a Dios y está cuestionando la existencia de Dios. Y dice aún más, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? De donde no solo se está manifestando un entendimiento incorrecto sobre la procedencia de la maldad, sino también sobre la actividad divina y la justicia de Dios mismo. Pero en base a esas cosas, ya que el mismo hombre genera el pecado y la maldad, el mismo diablo, noten el punto, el mismo diablo ha generado toda esta maldad a través del pecado, engañando al hombre, y ha generado toda la maldad que impera alrededor del mundo, y después de que ha generado todo esto, le susurra a los oídos de los hombres y les dice, ¿te das cuenta que no existe Dios? Si existiera, ¿por qué estaríamos en toda esta maldad? ¿Me están siguiendo? ¿Cómo que por qué? Él mismo lo creó y miren cómo después de crearlo blasfema contra Dios. Y enseña también a los hombres a que blasfemen contra Dios. Y siguen y van más allá y dicen, ¿no será más bien que Dios no existe? De tal manera que a hoy muchos de los supuestos intelectuales ahora entonces tienden a decir y dicen, nosotros creamos a Dios. ¿Han oído eso? Ahora estos supuestos intelectuales dicen, no, el hombre no creó a Dios, Dios no creó al hombre, el hombre creó a Dios. Queriendo decir que el hombre en su mente lo creó en su imaginación. ¿No es esto una blasfemia contra Dios? Es una clara y abierta blasfemia, hermanos, pues se reduce la grandeza y la majestad de Dios a una mera ilusión torpe del hombre. Eso es una total y terrible blasfemia del diablo, procedente del diablo, como veíamos, que le transmite a la bestia y que la bestia transmite a todo el resto de la humanidad. También les oímos decir, si Dios es amor, ¿por qué hay tantas guerras y sufrimiento en el mundo? Bueno, ¿quién les dijo que el hecho que Dios sea amor, entonces va a evitar todas las guerras y sufrimiento que el mismo hombre por su pecado se ha buscado? Y aún se atreven a agregar, y desgraciadamente muchos de los que se dicen cristianos también se atreven a entrar en el juego y decir, el cruel Dios y vengativo del Antiguo Testamento, dicen, no es nuestro buen Jesús del Nuevo Testamento. ¿No es eso una blasfemia? Eso es una clara y abierta blasfemia contra Dios, no solo por los calificativos que se le otorgan a Dios, sino también porque se está diciendo que Dios, la primera persona de la Trinidad, y Jesús, la segunda persona de la Trinidad, son diferentes o piensan diferente. También se suele decir, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta pobreza y desigualdad en el mundo? Y algunos otros dicen, ¿qué? ¿Que ojo por ojo y diente por diente? Eso es salvajismo. ¿Cómo un Dios bueno puede decir algo así? Y así como eso, muchas otras formas en las que la bestia blasfema contra Dios. Y no solo ella, la bestia, blasfema contra Dios,
sino que también ha enseñado a blasfemar a todos sus súbditos contra Dios. Noten el segundo objetivo de la blasfemia de la bestia, en este caso es contra su santa morada, o, dice el texto, su tabernáculo. La palabra tabernáculo, hermanos, viene de la palabra, en este caso, originalmente la palabra hebrea, sukkah, que significa tienda, se tradujo también como tabernáculo, y en su sentido muy básico se refiere a una morada. De manera entonces que el texto nos dice que esta bestia también blasfema contra la morada de Dios. La bestia, hermanos, primeramente ha enseñado a sus súbditos a despreciar la habitación de Dios, esto es, el cielo. ¿Cuál es la morada de Dios? El cielo. Y la bestia ha enseñado a sus súbditos a despreciar la habitación de Dios a través de su representación en la tierra, la iglesia, diciendo, qué aburrida es la iglesia. Qué aburrido es nada más estar ahí rezando, dicen entre comillas. Que cuánto tiempo pasan ahí en tu iglesia, allí los domingos. Qué aburrido es eso. Pero no se ha quedado allí la bestia, sino que aún también enseña a sus súbditos que un tanto igual, dice, será el cielo, la morada de Dios. Y dice, ¿te imaginas? No, qué aburrido va a ser allí, estar allá en el cielo. Y ahí tenemos a los adoradores de la bestia diciendo, no, qué aburrido va a estar allá, nada más con arpitas, ahí vagando entre nube y nube, porque eso es la idea que ellos tienen del cielo. De tal manera que a hoy les oímos decir, no, eso va a ser muy aburrido. ¿Dónde va a estar la emoción en todo eso? Y ahí tenemos a los adoradores de Satanás diciendo entonces que el infierno sería más divertido. ¿Les han oído decir eso? Oh, claro que lo dicen ya abiertamente, que ellos prefieren ir al infierno porque piensan que será más divertido. Cuánta ignorancia tan tremenda y horrible que no tienen idea de lo que será el infierno. Pero no debemos pasar por alto que la principal característica de la morada de Dios es que es santa. La morada de Dios es santa y el diablo odia lo santo, odia lo puro, el diablo odia lo limpio. Así que se dedica a abrir su boca en blasfemias contra la santa morada de Dios, a la cual ninguna cosa inmunda, ni que haga abominación, ni mentira puede entrar, dice Apocalipsis 21-27. No solo desprecia la santidad y la pureza, sino que también habla aún contra ella. La blasfemia entonces contra el tabernáculo de Dios, la santa morada de Dios, aquí es también una blasfemia, un desprecio de Satanás contra la santidad y la pureza. E instruye también a sus adoradores a despreciar la santidad y la pureza. ¿Cómo lo hace? Despreciando y condenando con presión y burlas la castidad corporal en los cristianos. La bestia blasfema contra Dios, blasfema contra su santa morada, despreciando y condenando por medio de presión y burlas la castidad corporal en los cristianos, sobre todo en los solteros. Despreciando la virginidad, diciendo que eso ya no vale nada y eso ya no importa nada.
despreciando la castidad de corazón y de cuerpo de todos los creyentes, diciendo, no, es que hacer estas cosas es natural, eso es lo normal, el cuerpo lo necesita, dicen. ¿Qué está haciendo? Está despreciando la castidad y la santidad de mente y de corazón. Blasfema contra Dios, despreciando y condenando la santidad del estado matrimonial original, pues ahora le parece algo excesivamente limitante y dice, no, ¿cómo puede ser eso así? Miren a los animales, ellos tienen muchas parejas, nosotros, ¿por qué no? De donde también manifiestan su deseo de ser más bien como los animales que como las criaturas racionales. Blasfema contra Dios y contra la santidad de Dios, promoviendo la inmundicia en el homosexualismo y todas las demás perversiones sexuales que hoy en día no solo se aceptan, sino también se promueven. Se promueven desde el gobierno, y ya que el gobierno tiene control de las escuelas, entonces se promueve también en las escuelas. Solo que el gobierno aún no tiene completo control sobre la industria y las empresas, pero si lo tuviera, entonces también obligaría a las empresas a dar cursos de aceptación y de promoción de estas inmundicias sexuales, hermanos, en sus empresas. Lo harían porque ese es el plan y el propósito de la bestia. La bestia blasfema pues contra la santidad de Dios, diciendo que estas cosas son naturales y que debe ser aceptado como algo bueno. Y ahora entonces instruyen y dicen, no, eso que tú sientes no es inmundicia, eso que tú sientes no es perversión, eso es algo natural, y no solo es natural, es algo bueno. Eso, hermanos, es una blasfemia contra la santidad de Dios, pues todavía aún así espera que Dios lo aceptará así. Y esa es la motivación y la enseñanza también por la que muchos de los que aceptan en las iglesias como sano o no pecaminoso el homosexualismo, están a la vez diciendo que Dios también lo acepta. ¿Están siguiendo? Cuando la iglesia acepta y dice, bueno, esto no es malo, entonces por consecuencia está también implicando a Dios en su aceptación y está diciendo con ello, Dios también lo acepta. Pues la labor de la iglesia es ser el heraldo de Dios, la columna y el baluarte de la verdad. El dragón, a través de la boca de la bestia, fuerza e instruye todas estas ideologías a los habitantes de la tierra y con ellos también a nuestros hijos en las escuelas que, como les decía, dependen del gobierno. Y si el gobierno, hermanos, es estas cabezas de esta bestia, hermanos, ¿qué podemos esperar entonces? De tal manera que hoy en día en las escuelas, incluso de nivel medio y superior, tienen aún hasta por deporte el blasfemar contra Dios. En verdad, hermanos, en estas escuelas de nivel medio superior y superior, los maestros tienen por deporte blasfemar contra Dios, contra su naturaleza y su esencia y su existencia.
¿No es todo esto blasfemar contra Dios? Pues ahora hasta los mismos maestros de las escuelas dicen a sus alumnos que no sean mojigatos, que eso no es malo, que ser muy religioso es malo, les dicen los mismos maestros a los alumnos. No, eso es malo, ser muy religioso está mal. Y en el mejor de los casos, escúchenme bien, lo cual ya es muy malo, pero en el mejor de los casos terminan diciendo, todas las religiones son buenas. ¿Todas las religiones son buenas? ¿No es una blasfemia? Pero el poder de seducción de la bestia se detallará, hermanos, con más precisión cuando hayamos llegado a la figura de la ramera, y allí lo veremos con más detalle. El tercer objetivo de la blasfemia de la bestia es el pueblo de Dios, su pueblo. Dice nuestro texto, y de los que moran en el cielo. En el original, este término está relacionado con las tiendas o las moradas del punto anterior, pues en la palabra anterior se tradujo como tabernáculo, pero la siguiente se tradujo como moran. En el original es la misma palabra en ambos casos. De manera entonces que aquí se está hablando de las mismas moradas, de la misma tienda del texto o de la palabra anterior. El griego entonces diría de la siguiente manera, y su tienda, y los que se alojan en las tiendas del cielo. Que blasfema contra Dios, y su tienda, y los que se alojan en las tiendas en el cielo. De donde entendemos que la blasfemia aquí es contra el pueblo de Dios. El pueblo de Dios cuya ciudadanía está en el cielo, como nos enseña Filipenses 3:20. Y ya que los santos en la tierra son uno con los que están en el cielo, y ya que Satanás a través de la bestia no puede ya atacar a los que están en el cielo, entonces dirige sus blasfemias contra el pueblo de Dios que está en la tierra. ¿Y cómo lo hace? Llamándolos ignorantes y retrógradas. ¿Que cómo hace estas blasfemias contra el pueblo de Dios? Burlándose de sus principios, burlándose de su pureza y castidad de alma y cuerpo. ¿Cómo blasfema la bestia contra el pueblo de Dios? Por fin procurando su erradicación a través de leyes que les impidan expresar y practicar lo que creen. La bestia para esto entonces promueve un pensamiento único, y tú tienes que pensar como ella, si no estás mal, eres un ignorante y eres un retrógrada. Y esto es una blasfemia contra el pueblo, pues hermanos, si hay un pueblo sabio en la tierra, será aquel que conoce a Cristo, en todas sus bellezas y riquezas que son reveladas en el Evangelio. Este es un pueblo que conoce y que sabe. Pero la bestia les llama ignorantes y retrógradas, pues no están de acuerdo con lo que la bestia promueve. De tal manera que la bestia, junto con todos sus seguidores, promueve que tú tienes que estar de acuerdo con sus declaraciones y posturas, o si no, sufrirás las consecuencias. Ahora bien, el versículo 2 ya nos había informado que la boca de esta bestia era como boca de león. Miren el versículo 2, están allí.
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. ¿Se fijan? Noten pues que esta bestia tiene boca de león y esa boca que habla estas blasfemias es una boca de león, lo que hace referencia al volumen con el que ruge sus blasfemias y a la fiereza con la que busca imponer sus discursos. No es una bestia que propone y dice, pues yo propongo que esto sería lo mejor, tú decídelo. No es una bestia que ruge, esto es una bestia que impone lo que dice, que impone sus discursos y que obliga a todos a que piensen como ella. Y esta fiereza, hermanos, debemos saber que irá en aumento. La fiereza con la que la bestia a través de los gobiernos del mundo sigue rugiendo irá en aumento y se convertirá en una persecución franca y abierta que la Escritura llama la guerra contra los santos. Miren el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Noten entonces que durante todo este periodo de la era neotestamentaria que vimos, estos 42 meses que vimos, la bestia está blasfemando y rugiendo contra el pueblo de Dios una y otra vez, y su rugido va en aumento, a menos que de época en época Dios en su providencia quiera aplacarlo. Mientras no, ese rugido va en aumento y en aumento contra los tres objetivos, contra Dios, contra su morada santa y contra los santos. De manera entonces que este rugir escala hasta un punto en el que las palabras ya no son suficientes. Este rugir escala, hermanos, hasta un punto en el que ya tiene que tomar acciones. Ya no solo implementará leyes en contra de ellos, sino que ahora va a tener que tomar acciones contra ellos, puesto que de que se escriban leyes contra los cristianos a que se apliquen en países como el nuestro, a veces suele haber una diferencia, porque como se ha dicho en alguna ocasión, algunos han dicho que tenemos muy buenas leyes y mejores leyes, se ha dicho que incluso que países de primer mundo. El problema es que nadie las obedece. Y el problema es que no se aplican. Y todo mundo las incumple y no pasa nada. O sea que la ley ya no sirvió de nada. De manera entonces que ha de llegar un punto en que todas esas leyes tengan que ser llevadas al cumplimiento en contra de los cristianos, en contra de los creyentes, de tal manera que el texto lo describe como una guerra contra los santos, que en donde cada una de esas leyes serán como misiles enviados al campamento de los santos, donde cada una de esas acciones en contra de Dios y de la iglesia serán como esos ataques bélicos contra el campamento de los santos. Y esto ocurrirá en un breve periodo de tiempo previo o inmediatamente previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en el que Apocalipsis 23 nos dice que Satanás será desatado. Dice, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Todo este tiempo, este dragón ha estado atado y está, como veíamos, ejerciendo su ataque a distancia.
está ejerciendo su ataque a través de la bestia. Sin embargo, llegará un punto en el que él mismo tomará todo el poder y el control para hacer guerra contra los santos, usando evidentemente los medios de la bestia. A este poco periodo o corto periodo de tiempo es al que Apocalipsis 11:11 llama 3 días y medio. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Estos 3 días y medio es cuando la bestia que sube del abismo mata a los testigos y, como leímos, sus cadáveres yacen en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. A este periodo de tiempo es al que se suele llamar la gran tribulación, y tal vez sea necesario aclarar la verdadera gran tribulación, no el concepto dispensacionalista de la gran tribulación. Pero de este tema, hermanos, vamos a hablar más en detalle cuando lleguemos al desatamiento de la serpiente con la ayuda del Señor. Así que veamos por último a los adoradores de la bestia. Miren el versículo 8, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hasta allí. Noten, hermanos, cómo después de la expresión los moradores de la tierra, en este caso, de inmediato se hace la aclaración de que no se trata de todos los moradores de la tierra o de todos los habitantes de la tierra en absoluto, sino que aquí se está refiriendo específicamente a los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Se fijaron? De manera entonces que, aunque en otras ocasiones, cuando se habla de los moradores de la tierra, por lo general se refiere a los incrédulos, en esta ocasión se es específico y dice, sí, a todos los moradores, pero particularmente a los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y observen también, hermanos, la relación de la oposición blasfema de la bestia a la santidad de la habitación de Dios con la conducta de los que no están escritos en el libro de la vida, pues dice Apocalipsis 21:27, escúchenme, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Se fijan el contraste? La bestia ha estado blasfemando contra la santa morada de Dios. Y veíamos cómo entre sus blasfemias está el blasfemar contra la santidad de Dios, contra la moral, contra la piedad, contra la castidad. Y además de esto, lo enseña a sus súbditos. Estos súbditos lo aprenden, le creen y también replican y dicen lo mismo que la bestia. Y ya que están de acuerdo con las blasfemias de la bestia, están de acuerdo con el mensaje de la bestia y también ellos lo predican, por eso dice el texto, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero.
Noten entonces ahora el lenguaje aquí descrito de manera positiva y en el otro de manera negativa. Que, por lo tanto, entonces, los que no están escritos en el libro de la vida es porque son inmundos, es porque hacen abominación y es porque hacen mentira. ¿Se fijan? No están escritos en el libro de la vida por estas razones. Y miren entonces la traición de la bestia y el dragón que está detrás de ella, que les instruyó a aborrecer la santidad, les instruyó a amar la inmundicia que les conducirá al lago de fuego. Pues los que no son hallados inscritos en el libro de la vida serán inevitablemente lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. De donde recogemos la verdad de que los creyentes verdaderos, ojo con esto, los creyentes verdaderos no adoran a la bestia. Los creyentes verdaderos no adoran a la bestia. Los creyentes verdaderos no estarán de acuerdo con la bestia. Los creyentes verdaderos no seguirán el juego de la bestia. Los creyentes verdaderos no dirán junto con el resto del mundo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Me siguen? Los creyentes verdaderos no están envueltos en esta adoración, ni aceptan sus filosofías ni sus corrientes de pensamiento. No aprueban ni viven el libertinaje que ha producido la bestia para todos sus súbditos. Pero también la escalofriante verdad es que los que sí adoran a la bestia no son verdaderos creyentes. Los que sí adoran a la bestia no están escritos en el libro de la vida. Los que sí aceptan las filosofías y las corrientes de pensamiento de la bestia es porque no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los que reciben y abrazan todas estas cosas que promueve la bestia es porque no son salvos. Aquí no hay posturas neutrales ni terrenos neutrales. Bueno, yo no estaré allá con el Señor, pero tampoco estoy con la bestia. No dice el texto. Si no estás con el Señor, estás adorando a la bestia. Veamos por último el versículo 9 y 10. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Las palabras del versículo 10 seguramente han sonado muy extrañas para nosotros. Si alguno lleva cautividad, va en cautividad. ¿Qué es eso? Si alguno mata a espada debe ser muerto. ¿Estará hablando de la justicia? Pero estas palabras, hermanos, seguramente habrán sonado muy familiares en los oídos de la audiencia judía a la que Juan estaba escribiendo. Pues estas palabras también estarían sonando familiares, puesto que Jeremías ya había expresado palabras semejantes. Les leo. Me dijo el Señor, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo.
échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho el Señor, el que a muerte, a muerte, el que a espada, el que a hambre, el que a cautiverio, a cautiverio. ¿Siguieron el texto? Noten que este es un texto de gran reproche y reprobación. Es un texto, hermanos, en donde el Señor le está anunciando a Jeremías, diciéndole, yo no perdonaré a este pueblo. Ni aunque dice, se pongan delante de mí Moisés y Samuel. Dice, ni aún así estaría mi voluntad con este pueblo. Dice, échalos de mi presencia. Noten la determinación de Dios. Y en esa determinación que Dios tiene, en esa indignación que está Él manifestando, Él dice, el que a muerte, a muerte. El que a espada, el que a hambre, a hambre. El que a cautiverio, a cautiverio. ¿Se dan cuenta de la fuerza de la condenación de estas palabras? El Señor es como si estuviera diciendo, no me interesa. Si van a terminar muertos de este modo, no me interesa. Si van a terminar muertos por la espada, que sea por la espada. Si va a ser por el cautiverio, que sea por el cautiverio. Pero no me compadeceré más de ellos. Miren los tipos de castigos que están anunciados para aquellos que adoran a la bestia y cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso dice que el que tiene oídos para oír, oiga, porque el que no tiene oídos para oír, terminará sufriendo el castigo eterno de Dios. ¿Me explico? Miren la conexión. El que tiene oídos para oír, oiga y escape. Pero el que no tiene oídos, que si es cautividad, a cautividad. Que si es a espada, y no me compadeceré más. Ahora bien, en cuanto a la expresión la paciencia y la fe de los santos, que dice el final del texto, aquí está la paciencia y la fe de los santos. El texto nos enseña que el creyente verdadero que entiende esta profecía y comprende todo lo que está pasando a su alrededor, ejercerá paciencia y perseverará en su fe a pesar de observar los avances y los ataques de la bestia. ¿Me siguieron? Ahí es donde el creyente verdadero manifestará paciencia y perseverancia. ¿Y cómo? ¿En base a una superfe milagrosa que le va a llegar? No, en base al entendimiento de esta profecía. El creyente verdadero que entiende las palabras de esta profecía es bienaventurado por eso. ¿Se acuerdan que Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía? Por eso hemos dicho en alguna ocasión que, hermanos, despreciar y menospreciar el libro de Apocalipsis es un gran pecado. Que las iglesias no quieran tomar este libro y digan, pues es que es un... Hermanos, es algo muy, muy malo. Puesto que las palabras de esta profecía, hermanos, son las que van a dar al creyente el entendimiento
de todo el panorama que hay a su alrededor. Es a través del entendimiento de esta profecía que el creyente puede vivir su vida cristiana en una manera que más glorifica a Dios. Puede vivir su vida cristiana en paciencia y perseverancia porque entiende lo que está ocurriendo a su alrededor. Y no está desesperado junto con el mundo cuando ve todas las cosas que pasan. No se agarra llorando como los que no tienen esperanza cuando ve cómo la corrupción aumenta y cómo todo va más bien en decadencia. Es bienaventurado por esto. Qué cosa tan tremenda. Y no detenerse a meditar en Apocalipsis, hermanos, no hace del cristiano un cristiano completo. Por eso decíamos que los cristianos que no se han detenido a estudiar, a meditar en el libro del Apocalipsis, no pueden ser cristianos completos. Pues aquí, hermanos, hay información muy importante para la vida diaria del creyente en los acontecimientos de nuestro entorno, de nuestra sociedad, de nuestro gobierno, de todo el gobierno mundial. Y es en base al conocimiento y entendimiento de esta profecía, es que a pesar del cruel panorama que ve en la tierra, sabe y descansa en fe en al menos 7 cosas que les voy a mencionar. En base al conocimiento de esta profecía, hermanos, el creyente descansa en fe en al menos 7 cosas. La primera es que descansa en fe en que hay un plan determinado en la infinita sabiduría de Dios en todo esto, y que Él ya nos lo está revelando en las páginas de este libro. ¿Se dan cuenta? Esto es impresionante, hermanos. El creyente al leer estas cosas entiende y dice, con razón. Por eso está pasando esto. Por eso las Naciones Unidas están presionando a los gobiernos a que fuercen las leyes para poner todo esto de los matrimonios homosexuales y cuanta cosa. Con razón está pasando esto. Y no andar, hermanos, como algunos han hecho, haciendo marchas allá todos los cristianos enfrente del Palacio Legislativo, diciendo protestamos y no queremos esto. Hermanos, porque al final el texto nos está diciendo que si marchamos o no marchamos, la bestia va a hacerlo. Se le ha dado boca y se le ha dado autoridad. Así que si marchamos como cristianos, como la iglesia, o no marchamos, el plan de Dios se va a cumplir. ¿Me están siguiendo? Ya sabemos que no es el propósito de la iglesia andar yendo a marchar por esto o por lo otro. Ese no es su llamado y su trabajo. Así pues, en segundo lugar, sabiendo esta profecía, conociendo las palabras de esta profecía, el creyente verdadero, en segundo lugar, descansa en fe en que Dios, en su infinita sabiduría y control soberano, ha concedido al dragón tal poder y actuación a través de la bestia durante el tiempo que Dios mismo ha determinado. El creyente entonces descansa y ve a la bestia levantarse y rugir. Y descansa sabiendo que Dios tiene control, que Dios está en control de todo eso. En tercer lugar, descansa sabiendo en fe que no es Satanás, sino Dios quien gobierna por encima de todo esto con su poder supremo. Pues aunque es la bestia la que se alza y ruge y parece dominar sobre todo,
El creyente sabe a través de las palabras de esta profecía que al final es Dios el que está teniendo poder y control sobre todo. La cuarta cosa en la que descansa en fe es que este tiempo que ya está determinado se cumplirá según los propósitos de Dios, que es un tiempo determinado y no será siempre. Dios le ha puesto ya un fin y no perdurará. Y cuando llegue el cumplimiento de los propósitos de Dios, se acabará su tiempo. Y así el creyente puede ver al impío levantarse, saltar, bailar, hacer su baile de victoria, regocijándose y diciendo, te vencí, burlándose y haciendo todo lo que quiera. Y el creyente es mirarlo, ver y saber, ese es tu tiempo, es tu momento, pero se acabará. No durará por siempre. Hay un día que se ha determinado para que se te acabe este momento y se acabará, seguro. Lo quinto en lo que descansa el creyente es que todas las catástrofes naturales y los más grandes males que experimenta la sociedad son las trompetas o llamados de Dios a los incrédulos. Todas esas catástrofes, terremotos, tsunamis y cuanta cosa que está ocurriendo en nuestro planeta, hermanos, como ya vimos, el creyente ahora descansa, no corre como pollo sin cabeza, sino sabe y dice, es Dios llamando a los impíos, es Dios llamando a los incrédulos. Por eso ya no anda desesperado, que otro terremoto, ¿lo sentiste? ¿Lo sentiste? Es Dios el que está llamando, hermanos, es Dios el que está haciendo conforme a su voluntad y su propósito. Y el creyente descansa. Que ya hizo erupción el Popocatépetl, posará. Que ya tembló otra vez y temblará. Que ya otro tsunami, que hay un huracán ahorita que categoría 4 y que va a llegar a 5 y que sabe qué, y llegará a 6 y a 10. Eso es lo que dice la Escritura que va a pasar. Es la forma en la que Dios está llamando a los incrédulos. ¿Se fijan cómo el que conoce las palabras de esta profecía puede descansar en fe, en paciencia y perseverar en medio de estas cosas? La sexta cosa en la que descansa en fe es que Cristo al final resultará victorioso, sin importar cuán poderosas parezcan las fuerzas de la bestia y del diablo. Cristo al final vencerá. Pues eso es lo que una y otra vez se fijan. De hecho, cuando terminemos el capítulo 13, vuelve otra vez a lo mismo. Cristo venciendo, los santos venciendo por encima de todo. Y en esto el creyente descansará. Y va a ver a la bestia bailando y regocijándose por todo lo que está haciendo. Y el creyente sabe y dice que por más que baile y por más que haga lo que quiera, Cristo vencerá al final. ¿Hasta dónde llegará? No sé. Solo sé que Cristo vencerá al final. Qué glorioso es eso, ¿no les parece? Lo séptimo que el creyente descansa al conocer las palabras de esta profecía es que las promesas redentoras de Dios en Cristo se cumplirán y que nosotros terminaremos en glorificación.
terminaremos en el cielo. Sin importar todo lo que la bestia termine haciendo con el mundo y con nosotros, terminaremos en glorificación. ¿No trae esto aliento a nuestras vidas? ¿No fortalece esto nuestras esperanzas? ¿No alientan estas verdades nuestra perseverancia, que es lo que el texto llama paciencia? Pues la palabra paciencia, hermanos, se puede también traducir como resistencia. Y este resistir no de, ay, me aguanto, ya no aguanto, pero me voy a aguantar. No, de esa largura de ánimo, de mantener el ánimo más tiempo sabiendo estas cosas. Miren pues entonces cuán grande bienaventuranza hay en el conocer las palabras de esta profecía. Oremos, hermanos, al Señor.